Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy es domingo 8 de marzo, son las 6 de la tarde, hora de Jerusalén. Les estoy hablando en vivo ahora. Yo también, chicos, ahora mismo estamos en plena guerra con Irán. Hubo sirenas y alertas recientes en Jerusalén, así que estoy aquí con mi celular. Incluso puedes ver la hora. Estoy aquí con mi celular. Si mi celular empieza a sonar con una alerta, me voy a ir. Les voy a pedir disculpas, pero no voy a poder explicarles lo que estará pasando. Pero si ven que suena una alarma en mi celular y yo salgo, es debido a los misiles que están viniendo de Irán. Y justamente todo esto se conecta con lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la actual guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Son 13 países involucrados en esta guerra, algo realmente impresionante lo que está pasando, y vamos a platicar sobre la guerra y también intentar entender las conexiones bíblicas de esta guerra, principalmente lo que está relacionado con la cuestión de Gog y Magog. Gog y Magog en hebreo. Entonces, chicos, les agradezco a todos los que están aquí en esta transmisión en vivo. Tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, así que si están preparados, vamos a empezar. Chicos, primero quiero hablar de la actualidad de la guerra que está ocurriendo en este momento con todos sus detalles, y después de eso, chicos, ahora pasaremos a la lectura e interpretación bíblica. Pero todas las explicaciones que les dé ahora sobre la guerra actual, pongan atención en los mínimos detalles, porque eso se conectará con la profecía de Gog y Magog y todo lo que hablaremos sobre la Biblia. Me comentaron en el chat que el volumen está bajo. Avísenme si me escuchan bien o si sigue bajo. Parece que el micrófono está conectado. Está normal, ok. Voy a intentar hablar un poco más fuerte. Si está bajo, ustedes van a tener que subir el volumen allá, pero la mayoría está escuchando bien. Entonces, chicos, nuestra historia con Irán, o mejor dicho, la guerra entre Israel e Irán, no empezó hoy, no empezó hace una semana. Este conflicto comenzó en 1979 con un golpe islamista. Lo diré muy brevemente, pero es importante entender esto. Es decir, en 1979, un grupo de la extrema izquierda, junto con islamistas, dieron un golpe en Irán, expulsaron a la familia real y tomaron el poder. La fuerza y el objetivo de estos islamistas. El logo de ellos, incluso su eslogan, la frase que siempre dicen, es muerte a los Estados Unidos y muerte a Israel. Desde que ellos asumieron hace 47 años la búsqueda del gobierno iraní, no del pueblo, sino del gobierno de la República Islámica de Irán. Nunca fue el bienestar de Irán, el desarrollo de su país, la fuerza de su país, sino que el objetivo es destruir a Israel y a los Estados Unidos, cueste lo que cueste. Y estamos viendo lo que esto le está costando a la República Islámica y lamentablemente también a parte del pueblo de Irán. Irán, chicos, Irán es muy inteligente. El pueblo iraní es extremadamente inteligente, pero también la República Islámica es inteligente. Ellos sabían desde el principio que luchar directamente contra Israel era una causa perdida. Todos los países que lucharon contra Israel desde su independencia en 1948 perdieron. Ejércitos como el egipcio, que tenía una fuerza gigantesca, simplemente perdieron. Egipto, Siria, Líbano y antes Irak y otros países enviaron tropas, pero todos ellos perdieron. Y por eso la estrategia de Irán en el pasado nunca fue atacar a Israel directamente, sino que lo que Irán creó es lo que llamamos el anillo de fuego o círculo de fuego, Tabat Esh. Eso implica que formarán fuerzas enemigas de Israel en círculo desde los 4 puntos cardinales. Pongan mucha atención. Ellos crearon fuerzas desde los 4 puntos cardinales con el objetivo de atacar a Israel. A esos les decimos en inglés proxies. Son actores que actúan en nombre de Irán o de la República Islámica. Lo que digo, chicos, es sobre la República Islámica de Irán, no sobre su pueblo. Entonces, la República Islámica de Irán
Ellos financiaron, entrenaron y enviaron armas a Hamas, que se encuentra al este de Israel. Entonces, en nuestro lado oriental, hacia el mar Mediterráneo, se encuentra Hamas. Irán preparó, armó, entrenó y financió a Hamas, incluso para las masacres del 7 de octubre. Así, de un lado está Hamas. Al norte de Israel, lo mismo, ellos financiaron, entrenaron y entregaron armas a Hezbollah, que viene del norte de Israel, es decir, lo que hoy en día es el sur del Líbano. Por otro lado, si miramos hacia nuestro lado este, están las milicias chiitas, que ellos otra vez entrenaron, financiaron y prepararon, que se encuentran en Siria e Irak. Entonces, todo el lado este de Israel y al sur, para completar este círculo de fuego, lo que Irán preparó fueron los hutíes en Yemen. Entonces, el sur de Israel, en Yemen, prepararon este círculo de fuego. Irán financió organizaciones terroristas alrededor de Israel en sus 4 lados. Vamos a dejar bien claro que jamás los hutíes, Hezbollah y las milicias chiitas son todos grupos terroristas que luchan para destruir Israel. Y esa siempre ha sido la táctica de Irán durante décadas y décadas, durante 45 años. La táctica de Irán ha sido atacar a Israel indirectamente, realizando atentados en el extranjero y usando esos grupos terroristas que están alrededor de Israel para atacar a Israel. Y todo cambia el 13 de abril de 2024. El 13 de abril de 2024, hace un poco menos de 2 años, por primera vez, Irán atacó directamente a Israel. Lanzaron el mismo día cientos de proyectiles hacia Israel. Hablamos de misiles balísticos, drones y una gran fuerza que atacó a Israel al mismo tiempo. Y por eso, lo primero que quiero hacer aquí es un paréntesis que no está relacionado con la Biblia, sino con hechos históricos actuales. Para quienes están en internet y aquí, uno que otro grita en los comentarios, ¿Israel inició la guerra con Irán? La respuesta es no. Irán comenzó la guerra con Israel el 13 de abril de 2024, cuando atacaron a Israel. Gracias a Dios, Israel tiene una defensa fantástica. Además, su ejército es de los mejores del mundo, e Israel logró detener la mayor parte de ese ataque, y los daños fueron relativamente bajos en ese ataque, pero fue un ataque gigantesco. Y eso rompió con un hecho histórico, que no había ataques directos. Irán lanzó el primer ataque en abril, el segundo ataque fue después en octubre, y entonces Israel respondió. Las 2 primeras veces fue poco, pero la tercera Israel respondió mucho más, como ocurrió en junio de 2025, que llamamos la Guerra de los 12 días, cuando Israel atacó a Irán y destruyó gran parte de su infraestructura militar y terrorista. Fueron 12 días y después Trump ordenó detenerlo. ¿Trump? Sí. Lo que pasó fue, la presidenta de los Estados Unidos decidió terminar con esta guerra, impuso un alto al fuego tanto a Irán como a Israel y simplemente terminó este conflicto, pero no terminó con el problema. El problema es la República Islámica de Irán. Y lo que pasó fue, ahora, el 28 de febrero, hace poco más de una semana, Israel y los Estados Unidos, de manera conjunta, lanzaron un gran ataque contra la República Islámica. Y eso fue lo que inició el conflicto actual que estamos viviendo en estos días. Es una bola de nieve que creció desde el inicio, con lemas de muerte a Israel y a Estados Unidos, financiando grupos terroristas y luego atacando directamente. Ahora vemos este gran ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y obviamente es solo contra objetivos ligados directamente a la República Islámica, no es contra el pueblo iraní. Al contrario, estamos viendo que gran parte del pueblo iraní, se calcula que alrededor del 80% del pueblo iraní está a favor de las acciones militares israelíes y estadounidenses contra la República Islámica de Irán. Y eso lo mencioné en mi última transmisión en vivo, chicos.
¿Qué tan terrible tiene que ser un gobierno para que su población salga a las calles cantando y bailando cuando un líder es asesinado? Quiero decir, cuando Israel eliminó a Jamenei, el líder de la República Islámica, lo que ellos llaman el líder supremo, tras la eliminación del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, el pueblo iraní celebró. La población iraní en Irán está tensa y aprensiva. Ellos y Israel están en guerra y nosotras estamos aprensivas. Pero vemos cómo la población, la mayor parte de la población iraní, sí está a favor de lo que está pasando, porque ellas tampoco quieren vivir bajo esa dictadura, esa teocracia islámica radical que no da derechos a las mujeres, derechos a las minorías religiosas, libertad de expresión. Nada de lo que conocemos como valores judeocristianos existe en el Irán de hoy en día, y sí, existían hasta 1979. El Irán de hoy en día no es el Irán de 1978, podemos decir. Lo que sí es importante que la gente destaque es esa diferenciación entre lo que es el gobierno y lo que es la población. Pero lo que necesito ahora que entendamos en relación a la parte bíblica para después es, Irán fue atacado y en respuesta ellos contraatacaron y obviamente todo el mundo esperaba que Irán fuera a contraatacar. No creímos que dejaran caer su gobierno así de fácil. Pero lo que nos llama la atención es que Irán no contraatacó solo a Israel y a Estados Unidos, sino que contraatacaron prácticamente a todo el Medio Oriente. Es decir, Israel, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania, Irak, Omán, Siria, Azerbaiyán y bases británicas en Chipre. Vean la lista de países, chicas. Y esos países, la mayoría no tenían ninguna relación directa con ese conflicto. Por ejemplo, Chipre y Azerbaiyán. Si vemos esta lista, son, excepto Chipre, todos esos son países musulmanes. Irán comenzó a atacar, en teoría, a quienes serían sus hermanos islámicos. Simplemente empezaron a atacar a los países musulmanes. Muchos de esos países son países árabes musulmanes y empezamos a preguntarnos por qué. Y realmente estamos viendo un frente mucho más grande que se ha abierto, mucho mayor que el de la guerra del año pasado, la guerra de los 12 días. Y esta guerra entonces es de una escala mucho mayor y lo que dicen los especialistas militares es que la escala va a crecer aún más si los países que están siendo atacados empiezan a responder. Porque hasta este momento son Estados Unidos e Israel atacando a Irán e Irán atacando a todos aquí en la vecindad, incluso a los países que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto directamente. Muchos de estos países ya condenaron los ataques de Irán y preguntaron, ¿por qué nos atacan a nosotros civiles? Por ejemplo, atacaron hoteles y el aeropuerto civil de los Emiratos Árabes. Vemos que los ataques no solo son a bases estadounidenses. Hay una base de Estados Unidos en Qatar, ataquémosla. No, son ataques civiles a países árabes musulmanes y también a algunos otros que no son árabes musulmanes. Y la pregunta es ¿por qué? Nadie entiende qué pasa por la cabeza de los iraníes. Esos países árabes condenaron los ataques, pidieron a Irán detenerse, Irán se retractó, se disculpó y volvió a atacar. Ya se disculparon por los ataques, pero continúan atacando, sobre todo a Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Ellos también están sorprendidos entre sí por lo que está pasando, pero están discutiendo una posible represalia. Se comentó que los Emiratos Árabes podrían estar tomando represalias, pero aún no hay información confirmada. Cuando la haya, la compartiré aquí. Por ahora solo es especulación, pero si esos países se involucran, estamos hablando de un escenario completamente diferente y tal vez de un escenario positivo. Porque al final de cuentas lo que necesitamos, al menos a corto y mediano plazo, es el fin de la República Islámica de Irán y que Irán vuelva a ser lo que era antes.
Pero ahora quiero, chicos, ahora que ya entendimos un poco el escenario actual, quiero hablar con ustedes sobre la guerra de Gog y Magog. Gog y Magog en hebreo. Disculpen si pronuncio raro en portugués. La guerra de Gog y Magog se basa principalmente en las profecías de Ezequiel 38 y 39. Traje algunos versículos bíblicos para leer con ustedes. Entonces, el contexto, solo para que entendamos, es Dios hablando con el profeta Ezequiel y Ezequiel dirigiendo su profecía a Gog. Me llegó esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vuelve tu rostro contra Gog de la tierra de Magog, el príncipe principal de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di: así dice el soberano, el Señor. Estoy contra ti, oh, haré que gires, pondré anzuelos en tu quijada y te haré salir. Con todo tu ejército, tus caballos, tus jinetes, totalmente armados y una gran multitud con escudos grandes y pequeños, todos ellos blandiendo sus espadas. Persia, Etiopía y Libia estarán con ellos, todos con escudos y cascos. Gomer con todas sus tropas. Togarma del extremo norte con todas sus tropas, muchas naciones contigo. Esta es una profecía que habla de una gran batalla iniciada por Gog, de la tierra de Magog, contra Israel. Entonces, esa es la profecía. Habla de la unión de varios pueblos. Aquí esta versión que tengo, que es la NBI, la nueva versión internacional en portugués que tengo, ya usa los nombres actuales, pero si tomamos la Biblia en el original en hebreo, está escrito que se unirán Cush, que es Etiopía, Put, que es Libia, entonces sabemos que Etiopía se unirá a Libia y a Persia. Y aquí debemos ver, Persia se unirá a Gog en la batalla final contra Israel. ¿Y quién es Persia? Irán. Chicos, el nombre de Irán era Persia hasta 1935. Hasta hace menos de 100 años el país se llamaba Persia. Y no solo hasta hace 100 años, o sea, a lo largo de toda la historia bíblica, hasta prácticamente nuestros días, el nombre de esa región fue Persia. Cuando se afirma que Persia se unirá a Gog, se refiere claramente a Irán. Existen muchas dudas sobre esta profecía que abordaremos enseguida, pero hay aspectos muy claros. Persia e Irán seguramente se unirá a esa batalla. ¿Quién será el líder de esa batalla? Gog. No estamos seguras de quién es, pero lo que sí sabemos es que es de la tierra de Magog. ¿Y dónde está Magog? Debemos buscar fuentes históricas ahora. Si tomamos, por ejemplo, a Flavio Josefo, que es un historiador de aquí de Israel, que vivió justamente en los tiempos de Jesús. Él vivió en el primer siglo, incluso Flavio Josefo menciona a Jesús y a Juan el Bautista. Entonces, estamos hablando de una persona que vivió, un historiador que vivió aquí en la época del primer siglo, es decir, en el periodo bíblico. Y él escribe lo siguiente sobre Magog. Ahora voy a leer aquí el pasaje extraído del libro de Flavio Josefo. Magog fundó a quienes fueron llamados magogitas, pero que por los griegos son llamados cesitas. Entonces está escrito que de Magog salió un pueblo que se llama los magogitas, pero que los griegos los llaman escitas. Y sabemos quiénes son los escitas. Los escitas son un pueblo real. Tenemos muchas pruebas históricas y arqueológicas de los escitas. Tenemos hallazgos, literalmente hallazgos de los escitas. Quiero decir, de los magogitas. Según Flavio Josefo, una de las mejores fuentes históricas sobre Israel. Y los escitas eran un antiguo pueblo nómada, ecuestre. O sea, eran conocidos por montar a caballo. Eso también tiene sentido si consideramos la Biblia,
que dice que los soldados vendrán montados en sus caballos. Entonces era un pueblo nómada y ecuestre iraní. Chicos, los citas son de origen iraní. Los iraníes son un pueblo y una etnia originaria de la región que hoy es Irán. Entonces los citas, ellos originalmente eran iraníes. Y entonces, en los siglos 9 y 8 antes de Cristo, es decir, antes de que Ezequiel escribiera la profecía, este pueblo migra hacia el norte. Entonces, imaginen, en Irán ellos empiezan a migrar hacia el norte como un pueblo nómada, esto tiene mucho sentido, y se desplazan, migran hacia el norte, principalmente hacia la región de Asia Central, Ucrania y Rusia. Chicas, los citas, ellos son parte de lo que hoy en día, ellos vivían donde hoy en día es Rusia. Pero ¿dónde están los citas hoy en día? Desaparecieron porque se asimilaron, se integraron con los pueblos que ya vivían en esas regiones. Entonces quiere decir que los citas se integraron, por ejemplo, con los pueblos eslavos y fundaron lo que hoy en día es Rusia. Y no lo dice Aline, eso lo dicen los propios rusos. Si ustedes toman literatura histórica rusa, si van a los museos de Rusia y ellos hablan de su propia origen histórica y étnica, ellos van a decir, somos eslavos, pero también somos citas. Entonces vean qué impresionante. Un pueblo iraní que migró hacia el norte y se integró con lo que hoy en día es Rusia. Entonces, Magog, si buscamos ese análisis histórico, tiene mucho sentido que la tierra de Magog sea la tierra de lo que hoy en día al menos es parte de Rusia. Sería el oeste, el suroeste de Rusia, donde también se encuentra la región de Moscú, donde está esa región central gubernamental de Rusia. Esa zona tenía gran influencia y descendencia de los escitas. Espero que puedan seguirme. Sé que es mucha información, pero estamos tratando de armar aquí un rompecabezas para entender esta profecía basándonos en fuentes históricas, arqueológicas y bíblicas. Entonces aquí estamos armando este rompecabezas. Y esto encaja muy bien en Ezequiel 38:15, que habla de un enemigo que viene del extremo norte. Vean, no menciona solo el norte, ya que ahí tenemos enemigos, por ejemplo, Siria, Líbano y esa región siempre fueron enemigos históricos de Israel. Pero la profecía de Gog y Magog dice que vienen del extremo norte, y al extremo norte de Israel está justamente la región que también incluye esa área específica de Rusia, que era el área de los escitas. Eso también encaja con otra cosa que es la genealogía de Génesis. Miren aquí, porque en Génesis 10, versículo 2 dice así: estos fueron los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meseque y Tirás. O sea, aquí dice que Magog es descendiente de Jafet. Y justamente cuando vemos a Rusia y en general cuando hablamos de Europa, los pueblos del extremo norte decimos que son descendientes de Jafet. No podemos decir, por ejemplo, que la región de Magog es la... Vamos a ver otro enemigo histórico de Israel. Irak. ¿Irak es Magog? No, Irak no es un pueblo descendiente de Jafet. Irak es un pueblo semita, así como Israel también es un pueblo semita. No podemos mirar a Etiopía y decir que Etiopía es Magog, porque Etiopía es descendiente de Cam. Estamos hablando de los 3 hijos de Noé, ¿cierto? Entonces tenemos a los descendientes de Sem, tenemos a los descendientes de Cam y tenemos a los descendientes de Jafet. Cuando hablamos de Jafet y Magog, nos referimos a los pueblos de la región 2, que provienen de las regiones 3, 4 y 7. Eso también va en este punto. Y ahora que tenemos todas estas piezas de nuestro rompecabezas, quiero leer más de la profecía para ustedes. Así que seguimos aquí en el versículo 14. Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del monte del templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del monte del templo al rescatar la tierra.
Hoy en día, se han recuperado más de 500.000 artefactos, cerámica del Templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del monte del templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. Por eso, hijo de hombre, profetiza y dile a Gog: así dice el soberano, el Señor. En ese día, cuando Israel, mi pueblo, esté viviendo en seguridad, ¿acaso no te vas a dar cuenta de eso? Vendrás de tu lugar del extremo norte, tú acompañado de muchas naciones, todas ellas montadas a caballo, una gran multitud, un ejército numeroso. ¿Avanzarás contra Israel, mi pueblo? Como una nube que cubre la tierra. En los días venideros, oh Gog, te haré venir contra mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando me muestres santo por medio de ti ante los ojos de ellas. Cuando Gog ataque a Israel, se despertará mi furia. La palabra es del soberano, el Señor. En mi celo y en mi gran furia, declaro que en ese tiempo habrá un gran terremoto en Israel. Miren, un gran terremoto en Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, los grandes animales del campo, toda criatura que se arrastra por el suelo y todas las personas sobre la faz de la tierra temerán ante mi presencia. Las montañas serán derribadas, los acantilados se desmoronarán y todos los muros caerán. Llamaré a la espada contra Magog. En todos mis montes lo declara el Señor soberano. La espada de cada uno será contra su hermano. Ejerceré juicio sobre él con peste y derramamiento de sangre. Derramaré torrentes de lluvia, granizo y azufre ardiente sobre él, sobre sus tropas y sobre las muchas naciones que estarán con él. Y así mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer entre muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Es un texto pesado y difícil, pero tenemos algunas piezas más del rompecabezas. Ahí habla de grandes terremotos que van a ocurrir, de un gran terremoto, y geológicamente eso tiene sentido. Israel se encuentra en una de las fallas tectónicas más grandes del mundo. Si ustedes toman el mapa de Israel, chicos, van a ver que de un lado hay una línea, la frontera. La frontera entre Israel y Jordania es prácticamente una línea recta, y esa línea recta es la falla, chicos, porque la frontera sigue una división, una falla natural. Y por eso el mar de Galilea no es un mar, chicos. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, ubicado a 200 metros bajo el nivel del mar. Ahí también está el Mar Muerto, el punto más bajo del mundo, a 430 metros bajo el nivel del mar. ¿Por qué el Mar Muerto es el lugar más bajo del mundo? Porque las dos placas se encuentran ahí y se están separando. Una va al norte y otra al sur. En ciertos puntos, las placas al separarse forman el Valle del Jordán, que inicia en la región del extremo norte. En la cima del monte Hermón, a 2.200 metros, se abre una falla. Mar de Galilea, río Jordán, Mar Muerto, y sigue hasta el extremo sur de Israel, hasta Eilat. Entonces hay una gran falla tectónica y por eso Israel es extremadamente propenso a terremotos. Incluso no hace mucho tiempo aquí en el canal hice un video hablando de la falla tectónica, que tiene una rama de esa falla tectónica que sube hacia Jerusalén y llega hasta el sur del Monte de los Olivos. Eso también puede estar conectado, por ejemplo, con las profecías de Zacarías. Entonces tenemos un territorio que es muy propenso a terremotos.
El terremoto aún no ha ocurrido, pero si ocurre no va a sorprender a ningún científico. Y hay un versículo, una parte de lo que leí que quiero que pongan mucha atención. La espada de cada uno será contra su hermano. Eso, en el contexto de lo que leímos, significa que los enemigos de Israel van a empezar a atacarse entre ellos. Y justamente vemos eso sucediendo ahora. Irán atacó a Israel, pero Irán también está atacando a otros países que son enemigos de Israel, por ejemplo, Qatar. Qatar es uno de los mayores enemigos de Israel en la actualidad. Qatar es uno de los grandes financiadores de Hamas. En Qatar, hasta hace poco tiempo, estaba la cúpula de Hamas, es decir, el cuartel general central, la dirigencia de Hamas estaba en Qatar, y todavía hay gente de Hamas entre nosotros. Siguen en Qatar hasta el día de hoy. Entonces, Qatar, que es enemigo de Israel, e Irán, que también es enemigo de Israel, están atacándose entre sí. Arabia Saudita también, que siempre ha sido la líder de la Liga Árabe en la lucha contra Israel, ellos también están siendo atacados por Irán. Estamos viendo una lucha entre estos países, entre unos y otros países que históricamente son enemigos de Israel. Algunos, como Emiratos Árabes y Jordania, ya hicieron acuerdos de paz con Israel, pero otros no. Seguimos teniendo graves problemas con Siria. Tenemos problemas con el Líbano, tenemos problemas con varios otros países que están siendo atacados. Entonces, estamos siendo atacados, pero también nuestros enemigos están siendo atacados entre ellos, lo que no había pasado en ninguna guerra de Israel hasta el día de hoy. Hasta ahora, en todas las guerras antes de este conflicto que empezó hace poco más de una semana, esos enemigos de Israel se unían para atacarlo. Ahora vemos que se atacan entre ellos, como mencioné antes, no tiene sentido. Nadie entiende por qué Irán actúa así, pero es un hecho que Irán está atacando a países que no son amigos de Israel. Al contrario, los enemigos de Israel están siendo atacados en este conflicto. No solo enemigos de Israel, también países amigos como Chipre. Sin embargo, vemos que atacan a enemigos y eso es muy extraño, por decirlo menos. Como mencioné, podemos ver una escalada en la lucha entre estos países. Si Emiratos Árabes o Arabia Saudita deciden tomar represalias contra Irán, si Irán continúa atacando, ellos responderán tarde o temprano. Tal vez no de una manera enorme al principio, pero creo que un país solo aguanta ser atacado diariamente hasta cierto punto sin responder, sin hacer absolutamente nada. Entonces, debemos esperar los próximos días para ver cómo se desarrolla todo. Pero lo que sí entendemos es que Magog es el norte de Israel, tal vez la región de la Rusia actual, pero ¿quién es Gog? ¿Quién es ese líder que está organizando a las naciones contra Israel? Y para eso podemos leer el libro de Apocalipsis. También lo traje aquí para que lo leamos. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 9. Apocalipsis. Cuando terminen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, con el fin de reunirlas para la batalla. Su número es como la arena de la tierra. Apocalipsis. Este versículo no dice exactamente que Gog sea Satanás, pero dice que quien está detrás de todo esto es Satanás. Vean qué impresionante, es decir, esta gran batalla que se va a librar contra Israel está siendo planeada, incentivada y creada por el propio Satanás. Y también ese mismo versículo dice que Israel será atacada desde los 4 rincones de la tierra. Y eso es algo que decimos incansablemente aquí en Israel y gritamos al mundo, y a veces parece que estamos gritando en una sala vacía, que las personas no nos escuchan. Cuando hablamos del movimiento anti-Israel desde los 4 rincones del mundo, eso es algo impresionante. Puedo dar mi opinión sobre el 7 de octubre. La masacre del 7 de octubre fue una masacre terrible, no hay palabras para describirla. Pero la masacre vino de Hamas, que es un grupo que siempre ha dicho que quiere el exterminio de Israel.
y toda su población, incluidas mujeres, niños y ancianos. Jamás siempre lo ha dicho. Pero lo que me sorprende es que después de la masacre del 7 de octubre, vemos personas de todos los rincones del mundo celebrando la masacre del 7 de octubre. Incluso la esposa del alcalde de Nueva York, Mamdani, ahora se descubrió que también celebró la masacre del 7 de octubre. Pero estamos hablando de personas de todos los rincones del mundo celebrando la masacre del 7 de octubre, justificándola, diciendo que no, que esto no es una lucha contra Israel, que esto es una lucha a favor de Palestina, que esto es una lucha de resistencia. Y vemos estudiantes en universidades de Brasil, Estados Unidos y muchas otras del mundo tratando de justificar, realmente protestando contra Israel con todas sus fuerzas y con toda su alma y gritando globalizar la intifada. La intifada son ataques armados contra Israel, inspirados en la primera y en la segunda intifada. Entonces, personas de los 4 rincones del mundo gritando muerte a Israel, destrucción de Israel, y eso es algo que realmente nos sorprende y nos llama la atención. Observamos gobiernos hostiles hacia Israel que mientras es atacado repetidamente, afirman que Israel no debe defenderse así, considerándolo desproporcionado. Vemos estos ataques también el anillo de fuego del que hablamos, que Israel literalmente está siendo atacado en 4 frentes: norte, sur, este y oeste. Entonces vemos ese anillo cercano y también el otro que se extiende más allá de estas manifestaciones. También hay ataques contra organizaciones judías e israelíes en el mundo. Vimos sinagogas incendiadas en Australia, ataque a la Federación Israelita en Porto Alegre, en Brasil. También vimos en las últimas semanas ataques a sinagogas y centros judíos en Estados Unidos. Estamos viendo en Francia, en Bélgica y en Holanda, ni se diga. Vemos esos ataques. Se ven en todos los rincones del mundo y siempre dirigidos al final de cuentas contra Israel. Yo veo ese círculo de fuego. Yo veo ese movimiento contra Israel, ese odio contra Israel que lógicamente no tiene sentido. Criticar a Israel, obviamente, es algo que se puede hacer, amigos. Yo tengo mis propias críticas a Israel, al gobierno de Israel, y eso es algo legítimo. Pero cuando la gente grita, Palestina será libre del río al mar, o sea, vamos a borrar a Israel del mapa porque del río al mar, exactamente donde está Israel. Cuando en el mundo gritan eliminar a Israel y crear Palestina en su lugar, cuando vemos ese odio contra Israel y las personas en Corea del Norte, contra Rusia, contra China, o sea, contra tantas cosas que están pasando en el mundo, la gente no derrama una lágrima por los cristianos masacrados desde hace años en Nigeria, en el Congo y en los ataques contra cristianos en Egipto, pese a todo lo que ocurre. Lo que está pasando en el mundo, las personas no derraman ni una lágrima por esos pueblos, ni para el pueblo de Irán. En enero de este año, chicos, entre 36,000 y 43,000 iraníes fueron masacrados por el gobierno, por la República Islámica de Irán, chicos. Escuchen bien, cerca de 40,000 iraníes fueron asesinados por el gobierno de Irán y nadie dijo nada. Pero todo el mundo siempre tiene algo que decir para criticar a Israel. Y por eso cuando veo esto no es algo bueno para la humanidad. Vemos que la mayoría de las personas que atacan a Israel, no digo que critican, sino que atacan a Israel, lo hacen y no se preocupan por ninguno de los otros problemas de Medio Oriente, como la guerra civil en Yemen. Parece que ignoran todo eso y por eso realmente veo que hay algo o alguien detrás manipulando todo. El propio libro del Apocalipsis dice que quien va a hacer todo eso es el propio Satanás. Entonces, con todo eso, ¿está ocurriendo lo de Gog y Magog en este momento? Y la respuesta es, no tenemos manera de saberlo. Si ustedes querían que yo viniera aquí y les dijera que Gog y Magog está sucediendo, yo no soy profetisa, no puedo decirles eso. Lo que podemos hacer es tomar la Biblia, que es el mejor libro que tenemos para entender el futuro de Israel y el futuro del mundo. Y por eso
Tenemos todos estos puntos a favor del cumplimiento al menos parcial de lo que hemos hablado hasta ahora, pero tampoco podemos ignorar las dudas que hay en este texto, dudas para las que todavía no tenemos respuesta. Por ejemplo, cuando leímos en Apocalipsis 20 está escrito: cuando terminen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Este texto, chicos, dice que Gog y Magog será después del milenio. Entonces, ¿podemos decir que ya pasamos el milenio en este momento? Dejo esa pregunta para ustedes, chicos, para aquellos que se interesan por la escatología. Si hablamos de Gog y Magog ahora, usamos el Apocalipsis y decimos que el milenio ya llegó. Entonces, esa es una gran duda. Por ese versículo quizá aún no sea la hora de Gog y Magog. Lo que sí sabemos es que Israel va a ser atacado. Pero sobre todo, habrá una victoria de Dios, y ese es el texto de Apocalipsis que me gusta, chicas. La victoria de Dios va a venir y también la del pueblo de Dios. Dios va a salvar a su pueblo y va a salvar a Israel. Y por eso, si hay alguien aquí que desea la destrucción de Israel, les puedo decir, pueden leerlo en la Biblia. La Biblia ya nos da la respuesta. No importa cuándo ocurra esa guerra, la victoria es de Dios y la victoria es de Israel. Entonces, por más que intenten destruir Israel, como lo han intentado y siguen intentando, no lo van a lograr. Lamentablemente, esos intentos provocan mucho sufrimiento, tanto para la población de Israel como para la población de los países que atacan a Israel, porque ninguna guerra va a suceder sin sufrimiento humano. Incluso la Biblia habla de las guerras, habla repetidamente del sufrimiento humano que esas guerras van a causar, pero si podemos decir una cosa más aquí, hay dos cosas más que quiero decirles. Primero, Dios tiene el control de todo. No sé decirles cómo va a suceder, pero sí puedo decirles quién tiene el control. No es el gobierno de Israel, ni el de Irán, ni Trump. Dios tiene el control. Y si queremos entender mejor lo que va a pasar, sí, es importante mirar a Israel. Israel sí, es el reloj del mundo. Y si Gog y Magog está sucediendo ahora o no, tendremos que esperar para ver, pero Israel es el reloj del mundo. Y sin duda alguna estamos viviendo un momento histórico, porque la República Islámica de Irán es la cabeza de la serpiente. Cuando vemos todas las guerras que se han librado en Israel en las últimas décadas, las guerras del Líbano, las guerras en Gaza, las guerras con todo lo que estamos viendo, los atentados terroristas, todo lo que hemos visto en las últimas décadas es obra de Irán. La primera y segunda guerra del Líbano fueron interferencias directas de Irán. La segunda buscó expulsar a Hezbollah, grupo organizado y financiado por Irán. Si vemos la masacre del 7 de octubre de 2023 y toda la guerra que siguió, esa fue una guerra causada por Hamas, que es financiado por Irán. Entonces, si la República Islámica de Irán cae gran parte de los grupos terroristas de Medio Oriente y principalmente los grupos terroristas que buscan la destrucción de Israel. Si la República Islámica de Irán cae hoy, mañana, aunque sea dentro de un mes, aunque sea dentro de un año, cuando la República Islámica caiga, va a ser un día de alegría para todo Medio Oriente, no solo para Israel. Todas las guerras actuales tienen influencia de Irán, no solo las ligadas a Israel. ¿Quién financia la guerra civil en Yemen? ¿Quién financia la guerra civil en Yemen? Irán. ¿Quién financió a Assad en Siria, que mató a más de 500,000 de personas? ¿Fue Irán? Quien está financiando los conflictos de Medio Oriente contra Israel y también algunos que no tienen relación directa con Israel es Irán. Cuando caiga Irán y Medio Oriente será mucho más pacífico. Comencé a hablar de esto en la última transmisión en vivo y terminaré en esta. Esta puede ser la guerra final, ya sea por Gog y Magog
O tal vez si lo vemos de una manera más simple, porque literalmente el eje del mal va a caer y vamos a vivir en un mundo más pacífico. Chicos, quiero decirles, Dios está en control y tiene la victoria. Y cuando la República Islámica caiga, Irán tenga su libertad y el pueblo iraní pueda elegir a sus propios líderes, el Medio Oriente será un lugar mucho mejor. Cuando eso ocurra, se salvarán cientos de miles o millones de vidas. Vidas iraníes, israelíes, sirias, libanesas y yemeníes de todo el Medio Oriente. Y nos estamos acercando a ese momento, chicos. Estamos llegando a un momento histórico fantástico y realmente deseo poder ver eso con mis propios ojos. Deseo poder salir a las calles en Israel y celebrar con los iraníes. Tenemos alrededor de 200,000 iraníes viviendo en Israel hoy en día. Hay una diáspora iraní gigantesca en todo el mundo. Ellos podrán celebrar. Los iraníes en Irán podrán hacerlo. Y realmente vamos a vivir en un mundo mejor, si Dios quiere, y con la caída de la República Islámica. Entonces, chicas, cada una desde donde estén viendo esto, recen por el bien del pueblo iraní, recen por el fin del terrorismo, recen por el fin de la República Islámica y la liberación de Irán. Así todo el Medio Oriente vivirá en mayor paz. Gracias. Agradezco a todos los que vieron esta transmisión en vivo y nos vemos con más actualizaciones de lo que pasa. Shalom.